Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gracias por venir a la charla. Un montón de gente. Un domingo a las 3 de la tarde para escuchar historia de ciencia. Mirá vos. Bueno, gracias por venir. Supongo que muchas y muchos de los que están acá ya conocen a Vale y a Carva. No sé si quieren que les lea toda la descripción. Me dicen que sí. Yo estoy muy democrática, así que si me dicen que sí, yo les voy a leer. Les voy a contar quiénes son Vale y Carva. Es más, lo voy a leer entero. Valeria Edelstein es doctora en química de la UBA, diplomada superior en enseñanza de las ciencias por Flaxo, es investigadora de CONICET, coordinadora del equipo de ciencias naturales de primaria en Escuela de Maestros y autora de más de 30 artículos científicos y de numerosas participaciones en congresos. Es creadora y co-conductora del podcast Contemos Historias y cofundadora del proyecto Científicas de Acá. Es columnista en la Liga de la Ciencia, el diario Tiempo Argentino, ha sido conductora, columnista, asesora científica en distintos programas de televisión, radio y medios gráficos y digitales. Es autora de textos escolares y de 15 libros de divulgación científica, 15 más. ¿Está desactualizado esto? ¿15? Viene alguno. Y algunos en camino. Y madre de dos bellezas que están acá en primera fila. Juan Manuel Carballeda es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad de Hurlingham y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Yo lo leo como está. Se dedica a la comunicación pública de la ciencia en distintos formatos. Escribió Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia y Fiebre, breve colección de epidemias, que lleva 2 ediciones y acaba de ganar el premio otorgado por el CB. Claro, bueno, Ciencia con N como mejor libro de divulgación científica, un librazo. Ambos libros editados por El Gato y la Caja. A su vez, coescribió Ciencia del Fin del Mundo, Al Sur del Sur, editado por Tantagua Editorial. Conduce el programa de radio de divulgación científica Ciencia del Fin del Mundo los martes de 20 a 22 por Radio Monk y es columnista de los medios Gelatina y Futurock. ¿Qué se ve? Me quedo sin alientos. Los tenés que estirar. Hay que estirarlos. Bueno, más allá de estos que los leí a pedido al público, pero además de eso, Vale y Carva son, y se los dije cuando los convoqué para esta charla, y lo quiero decir acá públicamente, para mí, dos de las mejores personas que cuentan historias de ciencia. O sea, son dos comunicadores que enfocan la comunicación de la ciencia desde el lugar del relato. Y lo que hacen, que a mí en particular me parece muy interesante, y ahora nos van a contar un poco cómo lo hacen, es encontrar siempre en cada historia un gancho, un lugar por donde entrar, que no necesariamente es la ciencia. A lo mejor es una anécdota, a lo mejor es algo divertido, algo que pasó en relación con ese tema. Y me parece que eso nos hace entrar muy rápidamente en una narrativa que, en la que después, casi como quien no quiere la cosa, nos van metiendo temitas de ciencia y nos ocupamos y decimos, ay, quiero saber más. Así que bueno, los voy a dejar porque son las estrellas de la tarde. Una cantidad de gente, impresionante. Arrancamos por decisión del público. El público es Sofi. Bueno, hola, ¿qué tal? Qué bueno que haya tanta gente. Gracias, Juli, por haberte puesto al hombro todo esto y habernos invitado. Yo armé, ahora lo van a ver. En realidad, lo que voy a tratar de hacer es un caminito muy rápido, pasando por algunos puntos que para mí son importantes cuando trato de pensar cómo contar historias de ciencia y después voy a contar una historia de ciencia, porque si no, estoy hablándole a la nada. A ver si me aparece esta idea de conversar sobre ciencia sin morir en el intento y de pensar en qué puntos son importantes para ver qué hacemos cuando contamos ciencia. Fue un ejercicio complicado porque yo en general no tenía un esquema o en mi cabeza este punteo como para decir, cuando yo armo una historia de ciencia voy siguiendo estos pasos. Me los tuve que poner a pensar. Y una de las cosas que me surgió, yo le voy a decir que vos vayas pasando. No. Las cuestiones es que puede salir mal. O sea, no siempre las cosas funcionan como una quiere que funcione, así que puede salir mal, pero le voy a pasar rapidito por los puntos que yo tengo en cuenta y después vamos a contar una historia de ciencia. El primer punto desapareció. El primer punto es el interés. No importa, ahora lo van a ver. El interés básicamente es que primero tiene que ser algo que me interese a mí. O sea, si a mí no me interesa lo que voy a contar, es muy difícil que pueda entusiasmar a otra persona. Y ese punto de interés tiene que ser el gran Homero cuando dice, ¿cómo no sabía esto? Debo haber parecido un idiota. ¿Por qué nadie me lo dijo? Debo haber parecido un idiota. Es esa sensación, ¿no? Es ese momento en el que yo le doy algo y digo, esto es increíble, esto lo tendría que saber todo el mundo. ¿Por qué yo no sabía esto? Entonces, el interés va a ser el primer punto.
Ahí está. Entonces, el primero tiene que ser ese, porque nadie me lo dijo. Y por eso es que durante la cuarentena, por ejemplo, armé una serie de hilos de Twitter que tenían como hashtag curiosidad cuarentenil. Esto es espectacular. Hay una isla en la que el 10% de la población ve nada más que en blanco y negro. Es genial esto, es increíble. Es porque hubo un tifón, una tormenta terrible que arrasó con todo el mundo, sobrevivieron 20 personas y una de esas personas tenía un trastorno genético que hacía que no pudiera ver en colores y entonces, bueno, obviamente eso se propagó. Entonces ahora el 10% de la gente de esa isla no ve en colores. Lo mismo con el hilo, solo pasaba a contarles que también son todas curiosidades. Y este es buenísimo también. Todas las paltas hash del mundo vienen de injertos de un único árbol. Uno solo que ya se murió, pero todas vienen de ahí. Entonces, lo primero es el interés, qué es lo que despierta la propia curiosidad de cada quien. El segundo punto es la confianza. Cuando yo empecé a contar ciencia, quería contar cosas que yo manejara bien. Porque uno de los problemas de exponerse cuando hacemos comunicación pública de la ciencia es que en general aparecen un montón de cuestionamientos. Y como cuando contamos ciencia, a veces tenemos que apelar a simplificaciones. Si hay preguntas sobre esas simplificaciones, está bueno saber cómo responderlas. Entonces, como primera aproximación, esto de decir, bueno, ¿sobre qué yo sé lo suficiente como para poder arriesgarme a simplificarlo y después poder responder si me preguntan? Entonces, también hay una serie de hilos que son los bocaditos de ciencia y por arte de ciencia que cuentan cosas con las que yo creo que me manejo lo suficiente como para poder simplificar. Entonces, uno es, por ejemplo, esta falsa creencia de que el jugo de limón alcaliniza, es algo que circula mucho, que tomar jugo de limón en ayunas alcaliniza. Y después el cosito del tiempo, el que cambia de color, que se pone rosa, violeta, azul y demás. Hay explicaciones de base química, que es lo que yo estudié, para cualquiera de estas dos cuestiones. Entonces, son áreas en las que yo siento suficiente confianza como para poder arriesgarme. Después de la confianza, sí, a veces uno no sabe un montón sobre un tema, pero conoce a alguien que sabe un montón. Entonces se junta con ese alguien que sabe un montón y hace cosas combinadas. Y por eso también es que después me animé a hacer hilos como Epistemología 101, que hablan sobre filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento. Entonces, confianza e interés son dos de los primeros puntos. El tercer punto, vamos, ahí está, es el contexto. El contexto es tratar de prestar atención a lo que está pasando alrededor, ¿no? Y en ese, para mí, uno de los mejores ejemplos, o por lo menos de los que alguna vez hice, fue este hilo, que es el hilo de los jugadores de la selección argentina como elementos de la tabla periódica que se hiperviralizó y que salió simplemente de pensar esto, ¿no? Es ¿qué está pasando? Bueno, está siendo Argentina campeona del mundo, ¿qué podemos hacer con esto? Y tratar de unirlo. Esto no quiere decir que yo esté enseñando nada, ¿no? Porque muchas veces se piensa así la gente aprende. No van a aprender por leer un hilo, pero quizás despierta la suficiente curiosidad como para que después se pueda tirar de ese hilo y se pueda profundizar en eso que se está contando, ¿no? Esta idea de separar comunicación de la ciencia, de educación, me parece que es importante. Después tenemos el cuarto punto, que es la emoción. Yo acá les contaré una historia, pero no tengo tiempo, así que acá no lo voy a contar. Pero hay algo que me parece fundamental cuando contamos historias de ciencia y que aprovechan mucho las pseudociencias y que desde las prácticas de conocimiento científico a veces no solemos aprovechar, que es que la ciencia es una construcción humana, está hecha por seres humanos y hay que contar todas esas virtudes y todos esos defectos. Y hay que tratar de buscar algún punto en el que nos podamos sentir interpelados. Si yo pregunto, nómbrame una científica, ¿no? Rápidamente a todo el mundo se le ocurre Marie Curie. Es la científica por excelencia. Todo el mundo piensa en Marie Curie. Marie Curie se ganó 2 premios Nobel. Es la única, no la única mujer, la única persona en la historia que tiene 2 premios Nobel en 2 categorías científicas diferentes, en física y en química. Y la verdad es que no tiene nada que ver conmigo. O sea, qué sé yo, nunca me voy a ganar un premio Nobel. No sé qué tengo que ver yo con esa persona que nació en Polonia, que después viajó a París, que se ganó esos 2 premios Nobel, que tengo que enfrentar. No sé, no hay nada ahí que me interpele como persona. Pero si en lugar de contar esa historia, contamos la visión mucho más humana de lo que fue Marie Curie y cómo Marie Curie tuvo que enfrentarse, por ejemplo, con que la acusaran de traidora rompehogares porque tuvo una affair con un varón que se llamaba Langevin y que estaba casado y
escapaban en el medio del día a un departamentito que tenían alquilado cerca del laboratorio. ¿Usted se imagina a Marie Curie escapándose del laboratorio para encontrarse con un hombre casado? ¿Qué sé yo? A mí me interpela, no es que yo haya hecho eso, pero me interpela mucho más como ser humano, ¿no? Digo, es una persona haciendo cosas de persona, no es la figura en bronce ganándose los 2 premios Nobel. Mención aparte, fíjense qué vara que tenemos las mujeres que para poder ser conocidas necesitamos ganar los 2 premios Nobel. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, la emoción como parte esto de lo humano tendría que estar presente en nuestras historias. Lo otro es pensarlo como un diálogo. O sea, si yo cuento algo como si fuera simplemente una comunicación unilateral y no espero del otro lado que haya un ida y vuelta, en realidad es un monólogo lo que estoy haciendo y se pierde el juego de justamente la comunicación de la ciencia. Queremos que haya una acción comunicativa, queremos que haya un ida y vuelta, no queremos que sea simplemente hablarle a otra persona, terminé de contar lo mío y me voy. Entonces ahí también tiene que aparecer ese juego. El sexto es el vocabulario que usamos, el lenguaje. Esto me pasó un montón de veces. Cuando estamos muy metidos en un tema, a veces no nos damos cuenta de que el vocabulario que estamos usando es muy específico del área y para las otras personas quizás quiere decir otra cosa. Uno de los ejemplos es campo, ¿no? Campo donde viven las vaquitas, un campo de fútbol o un campo eléctrico, un campo magnético. Si yo vengo embaladísima hablando de campo y las otras personas no me están entendiendo lo que estoy diciendo, bueno, tengo un problema serio. Para la mayor parte del mundo, una solución es la respuesta a un problema. Si para mí es un soluto en un solvente, se los tengo que contar antes. No puedo esperar que se entienda eso. Entonces, el vocabulario también es algo fundamental. El séptimo punto es ¿en qué medio voy a hacer esa comunicación? No es lo mismo hacer una nota para el diario, que armar un podcast, que hacer una historia de Instagram, que hacer un hilo de Twitter. Es importante cuál es esa etiqueta. Y eso también es algo que se aprende. Al principio yo tenía página de Facebook, Ciencia para Contar, y entonces contaba de una manera muy particular, que es la manera Facebook, que apela mucho más a la emoción, que no es tan explosiva. Después pasé a Twitter. Twitter tiene algo de mucho diálogo, poco visual, pero tiene este ida y vuelta mucho más intenso. Instagram y TikTok son muchísimo más visuales. Yo no tengo TikTok, no creo que vaya a tener TikTok, ya estoy vieja para TikTok, pero es mucho más visual. Y hablando de visual, el punto octavo es ese, ¿no? Es el acompañamiento, o sea, ¿qué usamos para acompañar eso que estamos contando? Que a veces en realidad es el complemento de lo que estamos contando. O sea, a veces en la imagen hay cosas que yo necesitaba decir y que se pueden decir, no, esto de una imagen vale más que 1000 palabras, lo podemos aprovechar. Y a veces simplemente es aprovechar los memes que estén en circulación. Es decir, bueno, esto está pasando ahora y quiero que también esté en la historia que cuento. Y ahora sí, llegamos al punto 9, que es al que realmente quería llegar, que es el de la ciencia con la construcción humana, porque les quería contar una historia. Y ahora pongamos la imagen que va a acompañar la historia. Ahí está. Esto es bien para domingo a la tarde, ¿no? Es un cementerio, es hermoso. Pero esta historia es mi historia favorita de la ciencia. No es una historia muy rimbombante, no tiene grandes protagonistas, pero para mí es una de las mejores historias de la ciencia. Y esta historia empieza en 1496, más o menos, ¿sí? Fines del siglo XV. Y empieza ahí, porque en ese momento el Papa permitió algo que hasta ese año no se permitía. Hasta ese momento no se podían hacer disecciones en cuerpos humanos. Estaba prohibido, se consideraba un ultraje al cuerpo. Y no querían que una vez muerto el cuerpo fuera abierto. La Iglesia Católica no lo permitía. Y eso tenía el problema de que conocíamos poco sobre anatomía humana. La mayoría la conocíamos mirando los cuerpos de afuera, por lo menos en Europa, mirando los cuerpos desde afuera, haciendo analogías con otros animales que sí se podían abrir, pero el conocimiento sobre la anatomía humana todavía era escaso. En ese año, el Papa con una bula dijo, bueno, voy a permitir que se hagan disecciones en cuerpos humanos, pero no podemos hacerlo en todos los cuerpos humanos, solamente lo vamos a hacer en las personas que hayan sido condenadas a la horca. Entonces, alguien era condenado a la horca, lo ahorcaban, lo descolgaban, lo abrían. Y era como un segundo castigo, ¿no? Era como, bueno, esta persona se merecía
morir de esa manera y después ser abierta y espanzurrada. Esto que puede parecer muy morboso nos permitió empezar a conocer mucho más acerca del cuerpo humano. Lo que el Papa no se imaginó es que un par de siglos después iban a florecer escuelas de medicina por toda Europa. Y cada escuela de medicina quería su huertito para abrir. Y no había tantos ahorcados. Entonces, ¿qué apareció? Un oficio muy particular. Los desenterradores. Los desenterradores, ¿qué hacían? Esperaban que la gente se muriera. A veces no esperaban que la gente se muriera. A veces iban y la mataban, y hay un montón de historias registradas sobre eso. Pero en general esperaban que la gente se muriera, y a la noche iban a los cementerios, palito en mano, los desenterraban y se los vendían. Se los vendían a los patólogos, se los vendían a las escuelas de medicina. Y claro, empezó a correrse la voz. Y cuando se empezó a correr la voz, nadie quiere que vayan y le desentierren al ser querido para venderse a una escuela de medicina. Entonces, ¿qué hizo la gente? Empezó a tratar de proteger a las tumbas. Empezaron a ponerle jaulas, empezaron a poner vigiladores por la noche que recorrían los cementerios. Pero ¿quiénes podían hacer eso? Igual que ahora, había gente pobre y gente rica. Igual que ahora había zonas más ricas y zonas más pobres. Igual que ahora había cementerios de ricos y cementerios de pobres. Entonces, en los cementerios de ricos había un montón de formas de proteger a las tumbas, pero en los cementerios de pobres no. Estaban a duras penas sobreviviendo las hambrunas de ese momento. Y entonces los desenterradores seguían haciendo su tarea en los cementerios de los pobres. Y de vuelta, todo esto que suena muy morboso pareció dar respuesta a un misterio que surgió más o menos hacia el comienzo del 1800. Se empezó a notar que había muchos bebés que se morían de muerte súbita. La muerte súbita es la muerte repentina, sin explicación, de bebés aparentemente sanos. Cuando se empezaron a registrar estos casos de muerte súbita, obviamente la comunidad médica trató de encontrar una respuesta. Entonces a alguien se le ocurrió decir, tenemos toda esta información que obtuvimos de los cuerpos que desenterramos, ¿por qué no comparamos? ¿Por qué no nos fijamos si los bebés que se mueren de muerte súbita, cuando les hacemos una autopsia, les falta algún órgano, les sobra algún órgano, alguno es más chico, alguno es más grande? ¿Habrá algo ahí que sea diferente? Y entonces hicieron eso. Empezaron a comparar y se dieron cuenta de que sí, había algo diferente. El timo, que es una glándula que tenemos como por acá, el timo de los bebés que se morían de muerte súbita era muy grande. Era más grande que el de los cuerpos que se habían desenterrado. Y entonces apareció la primera idea, la primera hipótesis. En 1830 un médico dijo, ya sé por qué se mueren los bebés. Porque cuando los acostamos, el timo les aplasta la tráquea, el tubito por el que pasa el aire, se asfixian y se mueren. Y eso empezó a hacerse muy conocido y empezaron a aparecer muchos tratados sobre el tema. Y unas décadas después, ya cerca de 1880, otro médico dijo, quizás no es solo que se asfixian. Quizás el timo grande les aplasta los vasos sanguíneos. Quizás no circula la sangre. La sangre lleva el oxígeno y sin el oxígeno también se mueren los bebés. Bien, tenemos dos hipótesis. Se llamaban asma tímico y estado tímico linfático. Pero la comunidad médica tenía un problema enorme. Por más que pensaran que sabían que era lo que causaba la muerte súbita, ¿qué iban a hacer con eso? No iban a agarrar a los bebés que nacían, los abrían por las dudas, se fijaban si tenía el timo, ¿y qué? Si tenía el timo chiquito lo cerraban y si tenía el timo grande se lo sacaban. Hoy no, hoy lo sabemos, en ese momento no lo sabían, pero el timo es donde maduran las células de defensa del cuerpo, algunas de las células de defensa. Era importante no sacarles el timo. Pero incluso así, ¿no? Solo la idea de abrir a una persona a finales del 1800 era una locura, no teníamos las condiciones que tenemos hoy. Abrir a alguien era prácticamente considerado la muerte. Entonces, la comunidad médica empezó a entrar en desesperación. Sabían que era lo que estaba causando el problema y no podían hacer nada. Ni siquiera podían saber qué bebés iban a morir y cuáles no. No había manera. Hasta que en 1895 ocurrió un hito increíble en la historia de la ciencia. Y digo increíble, primero por el descubrimiento en sí mismo, pero además porque fue uno de los poquísimos casos en los que muy rápido se empezó a usar ese descubrimiento, se empezó a aplicar. En 1895, William Röntgen descubrió los rayos X. Los rayos X se empezaron a usar, pero increíblemente rápido. Es más, se usaban en ferias. La gente iba a las ferias a que le sacaran radiografías. Piensen que en ese momento una radiografía, que hoy nos tarda apenas un minutito, necesitaba 1 hora y media de exposición. Pero la gente feliz iba y ponía la mano y ponía el cuerpo para ver cómo era por adentro. Y la comunidad médica dijo, bien,
ahora tenemos una manera, aunque sea, de ver a los bebés por dentro. Ahora podemos saber si tienen el timo grande o no lo tienen grande. Entonces, aunque sea, podemos diferenciar eso. Y si tienen el timo grande, bueno, vamos viendo. Pero aunque sea, podemos verlos por adentro. Y no esperaban que gracias a que la aplicación fue muy rápida, en poco tiempo pasara algo más. Más o menos para 1906, quienes investigaban rayos X se dieron cuenta de algo. Cuando se irradiaban algunos tejidos con rayos X, esos tejidos se achicaban. Uno de esos tejidos era el del timo. Y entonces la comunidad médica dijo, excelente, fue la eureka de la comunidad médica. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que irradiar bebés. Durante 40 años, la terapia de irradiación se usó para salvarle la vida a los bebés. Estaba mal visto que si vos tenías una criatura, no la llevaras a irradiar, porque la estabas salvando de la muerte súbita. ¿Cuánto se irradiaba? Y durante 3 meses, todos los días, 1 hora y media. Más o menos. Pero el timo se achicaba un montón. Eso lo podían ver. El problema es que algunos bebés que estaban sin irradiar se seguían muriendo de muerte súbita. Y entonces, ya estábamos a principios del 1900, ya sabíamos mucho más sobre anatomía humana. Ya las autopsias eran moneda corriente, las disecciones también. Ya sabíamos mucho más cómo eran los distintos órganos, qué pasaba con ellos, qué tamaño tenían. Cuando se hacían las autopsias de los bebés que se morían de muerte súbita sin irradiar, se empezaron a dar cuenta de algo. El timo de esos bebés no era más grande. ¿Cómo podía ser que no fuera más grande? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Se acuerdan de dónde sacaban los cuerpos los desenterradores? ¿De cuáles? De los cementerios de los pobres. No se sabía en ese momento, pero hoy sabemos 2 cosas. Lo primero es que el timo es una glándula que involuciona con la edad, se hace más chica a medida que crecemos. Los cuerpos que sacaban los desenterradores en general eran de adultos. Los adultos tenemos el timo más chico que los bebés. Pero además, el estrés que causa, por ejemplo, vivir en el medio de una hambruna, ser muy pobre y no tener para comer, el estrés de la pobreza en sí mismo hace que el timo se achique. Los timos de los cuerpos desenterrados de los cementerios pobres eran más chicos. No eran más grandes los timos de los bebés. Durante 40 años irradiamos bebés pensando que les estábamos salvando la vida porque les estábamos achicando el timo. Pero el timo no estaba agrandado y el timo no tenía nada que ver con la muerte súbita. Un poquito de años más tarde, cuando la terapia de radiación ya era común, empezaron a aparecer los primeros casos de cáncer de tiroides. La tiroides está muy cerca del timo y es increíblemente sensible a los rayos X. Se calcula que alrededor de 10.000 personas se murieron por la terapia de radiación y unas 30.000 quedaron con secuelas. Hay gente al día de hoy que está viva y que fue irradiada y que tiene muchas más probabilidades de desarrollar cáncer. Como ironía, la palabra timo, la etimología, una posible etimología de la palabra timo, es quemar en sacrificio. La radiología pediátrica nació con la terapia de radiación. Se hicieron un montón de desarrollos a partir de ahí. Y durante años pensamos que estábamos salvándoles la vida. Estábamos quemándolos en sacrificio. No sabíamos que en realidad los estábamos matando. La ciencia es una herramienta espectacularmente poderosa. Es una herramienta única, es increíble. Y sobre todo, aprende de sus errores. La gente se murió, los bebés se murieron, porque no supimos en ese momento tomar una muestra representativa. Y después de eso, aprendimos. Hay un montón de otras formas que tratan de acercarse al conocimiento y que no aprenden de sus errores. Y este aprender de nuestros errores hoy salva la vida de miles de millones de personas. El agua potable y las vacunas son las 2 intervenciones que más vidas salvaron en la historia de la humanidad. Y se la debemos a esa herramienta espectacular,
que es la ciencia. Pero la ciencia la hacemos seres humanos. Y los seres humanos a veces nos equivocamos. Lo importante es poder aprender de esos errores para poder seguir avanzando y seguir salvando miles de millones de vidas. El último punto es intentar, equivocarse, aprender y volver a intentar. A veces las cosas no nos salen directamente como queremos. A veces queremos comunicar y nos damos cuenta de que no llega el mensaje que queremos dar y hay que volver para atrás y hay que pensar cómo lo podemos mejorar y hay que pensar qué podemos hacer para que esa comunicación sea efectiva, para que esa comunicación llegue. Porque necesitamos de la ciencia. La ciencia es increíble, es espectacular, es maravillosa, es útil. Pero sobre todo, y creo que ese es el mensaje que necesitamos más en momentos como este, la ciencia es necesaria. Gracias. La vara está ahí arriba. O sea, espero que hayas traído algo espectacular. Gracias, Val. No, ni siquiera anda el micrófono. Pero podemos hablar. Hay que prender. Sí, claro. ¿Ves? Ni siquiera sabe prender un micrófono. Qué bien que nacimos, ¿no? En esta época. Porque, qué bárbaro. ¿Cómo irradiar bebés? Alguien igual para mí, en esa situación de irradiemos bebés, alguien dijo, che, capaz que no estamos. Pobrecitos. ¿Cómo van a irradiar bebés? Dios. Bueno, muchas gracias. Realmente la vara está muy alta. Yo voy a intentar contar una historia. Yo les voy a contar la historia un poco de un florero. Bueno, es también domingo de la tarde. A mí ese florero no es cualquier florero, es un florero que primero me parece espantoso, porque es espantoso y además está torcido, pero es un florero que desde chico mi papá siempre me decía, ese florero es de mediados del siglo XIX. Ese florero no sé si vivió, pero ese florero estaba durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires. Ese florero vivió 2 guerras mundiales. Atravesó todos los jóvenes de mi familia, que son bastante torpes, y nunca se cayó. Es un florero increíble. Yo realmente me vuelvo loco hoy en día mirándolo y pensando todas las cosas que pasaron con ese florero en ese lugar. Y más o menos, para la época que ya estaba ese florero, ahí está, tenemos esta pequeña historia de este chabón que se llamaba Joseph Niescher. No sé cómo era él, capaz era bueno, capaz no. Pero él, en un momento, cuando ese florero ya existía, se puso a trabajar en células. Él tenía células que le traían de un hospital, en realidad tenía muestras de pus, un asco. Pero lo bueno es que esas muestras tenían células bastante fáciles de purificar. Y él ahí agarró y empezó a buscar de distintos componentes de las células, empezó a trabajar con los núcleos que tenían estas células y vio que había algo raro en esos núcleos, incluso alguna sustancia que no era conocida. Y además de esa sustancia poco conocida había mucho. Entonces dijo, esto que hay mucho debe ser importante para algo. La sustancia esa era un moco blancuzco que no se sabía, que tenía mucho fósforo, y él decidió ponerle de nombre nucleína. Y su laboratorio era en la Universidad de Tubinga. Yo de pronunciación sabes lo que debe ser un desastre, pero no importa, en la universidad podemos decir que estaba en un castillo, y como no se le daba mucha bola a lo que él estudiaba, que era nada menos que la bioquímica en esa época, 1879, con el jarrón ahí ya era viejo el jarrón capaz, le habían dado a su laboratorio un lugar medio chiquito que era la cocina de un antiguo castillo. En ese lugar él encontró lo que hoy sabemos que es el ADN. Le puso nucleína porque estaba en los núcleos, tenía mucho fósforo y todo eso. Es terrible porque desde que él lo descubrió hasta que se publicó pasaron unos años, porque su director, que seguramente era malo como muchos directores de laboratorios, eso no lo tenía que haber dicho. Bueno, es domingo a la tarde. El jefe era terrible porque cuando recibió el trabajo de Niescher, se puso a repetir todos los experimentos. Y recién cuando terminó todos los experimentos, mandó una carta a la revista científica donde lo publicaron diciendo, yo repetí todos los experimentos y dan así. Así que acá puede haber algo interesante. Eso interesante, de nuevo, el ADN era realmente uno de los descubrimientos más importantes
de la historia de la ciencia, si lo hacemos bien rimbombante. Probablemente el descubrimiento más importante de la historia de la ciencia, ¿por qué no? Ahora, ¿cómo sabes cuál es el más importante de la ciencia? Eso uno. Lo terrible es que pasaron como 80 años hasta que realmente nos dimos cuenta de la importancia del ADN, justamente de la importancia de esa molécula que ese moco medio blancuzco alto en fósforo que descubrió Miescher. Recién 80 años después nos dimos cuenta de que era justamente la molécula que tenía información en las células. Y mientras este chabón trabajaba en este laboratorio, que era una cocina de un castillo medio abandonado, en otro lado estaba Mendel, que trabajaba con unas arvejitas que medio que se dio cuenta cómo se heredan los caracteres a las siguientes generaciones. Y también Darwin, medio andando por el mundo, también trajo el concepto de la selección natural, otro hito impresionante de la historia de la ciencia. Y medio que los tres pasaron desapercibidos, capaz Darwin no tanto, pero el resto pasó desapercibido. Si tan solo se hubiesen mandado un mail, si se hubiesen juntado un ratito, se dan cuenta de lo que tenían ahí, cómo había descubierto, dónde está la información, el otro, cómo se transmite a las siguientes generaciones, y el otro, la importancia de la selección natural para en la evolución. Pero eso no pasaba. Y hablando y pensando un poco en esto, pienso en lo difícil y lo intrincada que muchas veces es la comunicación de la ciencia. Y esto ya dijimos, Miescher lo publicó en una revista científica, porque obviamente las revistas científicas existían. Pero antes de eso, claro, y esta es una historia que está en el libro Fiebre, que lo pueden buscar abajo. No la de Miescher, sí la que viene ahora. El libro Fiebre tiene miren lo que son las ilustraciones de este libro, por Dios. Hay una historia que habla un poco de la comunicación de la ciencia, y estos dos son Galileo y Kepler, que hacían algo muy terrible. Los dos competían eran dos competidores, súper famosos. Galileo ya tenía el mecenazgo de los Medici, o sea que los millonarios más millonarios del mundo le daban plata a él para que investigue, y empezó a mirar un poco el cielo y encontró algo muy interesante, que justamente era que Saturno tenía algo así como manijas, que después, con telescopios mejores, esto estamos más o menos a 1630 y pico, o sea, realmente hace mucho tiempo, ahí se empezó a ver que Saturno tenía los anillos. Lo primero que vio él es como que Saturno tenía manijas. Y como tenía su competidor, el terrible Kepler, le mandó un anagrama. Maldito psicópata. Le mandó este anagrama a Kepler, como diciendo, claro, o sea, porque ¿qué quería hacer? Decir que él lo había descubierto primero, porque muchas veces en la ciencia también, que es un lugar bastante competitivo, en fin, muchas veces competimos por quién lo descubre primero, o sea, estamos siempre tratando de yo canté PRI. Entonces el canté PRI de Galileo era mandándole un anagrama a Kepler, que ordenándolo decía, el más alto de los planetas, que era Saturno en ese momento, está formado por 3 partes, que era lo que él veía en ese telescopio. La cuestión es que Kepler, Kepler hizo algo que a mí me vuelve loco. Él pensaba que sí o sí Marte tenía que tener 2 lunas, porque él seguía la sucesión numérica. Júpiter tenía 4, la Tierra tenía 1, una luna, así que Marte tenía que tener sí o sí 2 lunas. Y cuando recibió el anagrama dijo, descubrió que tiene que Marte tenía 2 lunas, maldita sea, y ordenó las letras. Y le quedó algo así como... Están muy locos y también tenían tiempo, pero bueno. Los saludó doblemente hijos de Marte. Dijo, descubrió que tenía 2 lunas Marte. Lo mejor de todo, y acá yo siento mucha empatía por Kepler, es que cuando ordenó todo esto le sobró una letra. Y dijo, ya fue. O sea, ya fue, es una letra, seguramente es lo mismo. El maldito Galileo descubrió que tenía 2 lunas, me lo mandó y bueno, puso una letra de más por ahí en la emoción. Esto es terrible. Pero pensando un poco en cómo era la comunicación de la ciencia, creo que sí, pasa la próxima. Perfecto. En esa época, más o menos 1600, mediados del 1600, en una reunión científica, que era de estos lugares donde se contaban, esto
200 años antes de la historia que conté de Miescher. No había, digamos, la comunicación de la ciencia era juntarse en un lugar, seguramente tomar mucho alcohol y contarse qué es lo que estaban viendo, incluso hacer los experimentos en vivo. Como dice Juli, eso se lo robé a Juli. Yo, todas las historias que están acá se están robadas. Sí, muy bien. Saluden. Y en una de estas reuniones donde estaban mostrando experimentos, se escribió como el resumen de la reunión, pusieron algo como, tal vez deberíamos escribir esto, imprimirlo y compartirlo con nuestros colegas que no pueden estar hoy por la maldita plaga. La maldita plaga era nada menos que la peste negra. Justamente estas ilustraciones son del libro Fiebre, donde contamos distintas historias de epidemias. Esta es la de la peste negra, una de mis favoritas y la ilustración más espectacular, que justamente durante un episodio muy grave en Londres de la peste negra, justamente, había pocos podían acceder y dijeron, tenemos que escribir esto y publicarlo en algún lado. Y así surgieron las revistas científicas, en parte, o en una de las formas en las que surgieron. En este libro contamos, yo toda la vida dije que los patógenos eran los grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Yo trabajo con virus y qué sé yo, y acá contamos cómo incluso los patógenos son tienen la culpa de que existan las revistas científicas. Qué terrible. ¿Qué más tenemos? Claro. Y en Fiebre, que fue un libro que escribimos durante la pandemia, también estuvimos en un momento de mucha necesidad de datos muy rápidos. También, de alguna manera, este sistema de compartirnos información que tiene la ciencia a través de revistas científicas y qué sé yo, entró de alguna manera en crisis y de eso también se habló mucho durante la pandemia. Y siempre que hablamos de revistas científicas, siempre para mí hay que nombrar a Alexandra Elbakian, quien creó este sitio espectacular que se llama SciHub, que es un repositorio ilegal, amo que sea ilegal, de papers científicos, donde quienes estamos desde países que no tienen acceso a las publicaciones tan fácil, porque suelen ser muy caras, ahí encontrás todo y es espectacular y le debemos, creo que todas las tesis de doctorado del país se las debemos a Alexandra, y de hecho es una de las personas más influyentes en la ciencia. Tengo acá en mi cuadernito, bien, perfecto. Dije, voy diciendo casi todo lo que tenía que decir. Y hablando de patógenos, me olvidé de algo importante, pero después vamos a decirlo. Hablando de patógenos, justamente la peste negra, Alexander Yersin fue quien descubrió qué era ese patógeno. Justamente era una bacteria transmitida por una pulguita. La pulguita solía estar en los roedores. Y justamente él pudo aislar y descubrir la bacteria más o menos hacia fines del siglo XIX, 1900, casi 1900 o 1890 y pico. Con esta enfermedad nosotros atravesamos miles de años. Realmente creo que el 98% de la historia de nuestra convivencia con la peste negra, que hoy sigue habiendo algunos casos, el 98% de la historia de la convivencia con este terrible patógeno fue sin saber de qué se trataba. Y pasaba muchas veces en épocas de grande circulación de esta enfermedad, una enfermedad que ni quiero contar qué síntomas provocaba, horribles todos y muertes espantosas. Muchas muertes, ¿no? Es domingo en la tarde. El 98% de nuestra historia no teníamos idea de qué estaba pasando. Y muchas veces se le culpaba, por ejemplo, hubo casos en que se culpaba de que faltaba rezar más, y muchas veces se culpaba a las brujas y a los gatos también. Y hubo muchísimas matanzas de gatos en la historia de la humanidad, justamente cuando circulaba un patógeno que estaba en roedores. Ustedes se imaginarán que si matamos los gatos, que va a haber muchos más roedores, y eso nos puede traer muchos problemas. De hecho, desde las veces que estuvimos cerca de la extinción de los humanos fue porque matamos gatos, así que no hay que matar gatos. Y en esta... ¡Wow! No esperaban esa conclusión, ¿eh? No tuve tiempo de probar. No. Mejores conclusiones. Eso lo tengo que anotar. ¿Cómo? No matar gatos es importante también. Qué sé yo. En una de estos juicios terribles que se les hacían a las mujeres acusadas de brujas, a partir de una bula papal también, creo que de 1400 por ahí, ¿no?
bueno, 1400 y pico, la bula papal, no me quiso decir el año, está bien. Una de las perseguidas y una mujer a la que se le acusó de bruja fue justamente Caterina Gudelman, quien, su hijo, la ayudó, dejó todo lo que estaba haciendo para ayudarla en el juicio y fue uno de los pocos casos que logró que una acusada de brujería sea declarada inocente. Justamente su hijo era Kepler, el que estaba ahí compitiendo, dejó de competir con los anagramas para tratar de salvar a su madre. Ya terminando, quería decir, me había olvidado de contar que cuando yo escribí la historia del anagrama, que eran las letras desordenadas, a mí me pasó algo muy terrible, me sentí muy referenciado con Kepler, porque yo escribí esa historia mirando un mueble que había armado yo, esto es una historia real, al que el mueble también, cuando lo armé le faltaban un montón, o sea, terminé de armarlo y en la caja había un montón de tornillos, y dije, bueno, el mueble está acá, yo estoy acá, gané yo, puse menos tornillos de los que debería, y el mueble sigue en ese lugar. Lo terrible que pasó es que cuando el libro entró a imprenta, y encima la historia me hago muy el canchero de jaja, yo gané, el mueble nunca se cayó. Cuando el libro estaba en imprenta, el mueble se cayó. Lo puse en Twitter y hizo un ruido tremendo, pero quería decirles esa otra gran conclusión. Pongan todos los tornillos cuando armen muebles. Entonces, si pasamos, las conclusiones. Primera conclusión. Esto deberían hacer, digamos, esto realmente es demasiado. Contar historias es lo más. Ah, mirá, qué interesante. La siguiente conclusión, no patadazos. Ay, Dios. Y la otra, que poner todos los muebles en los tornillos, poner todos los tornillos cuando armen un mueble. No sé si son las mejores conclusiones, pero son las conclusiones que yo puedo traer hoy acá. Así que les agradezco mucho y eso era todo. Los dichos no les dije que eran los mejores contadores. Una audiencia cautiva. Tenemos 5, 10 minutos para un par de preguntas. Yo voy a pasar de las que tenía para dejarle el micrófono al público. Ya ahí hay una. ¿Te paso el micrófono? No. Ok. Sí. ¿El florero sigue vivo? Sí. No, el florero está en la casa de mis viejos. No sé por qué lo tienen muy expuesto, porque es feo, pero está ahí. Y ya está todo doblado porque se están afinando en las puntas y se está engordando en la base. Sin eso no dormía hoy. Ay, menos mal. Pues está ahí. Te mando fotos después. Sofi, dale. ¿Qué es la peste negra? Excelente. 30 segundos. Es una enfermedad muy grave. Ahora hay muy pocos casos porque se descubrieron antibióticos, entre otras. Otra de las grandes cosas que hicimos los humanos fueron las vacunas, el agua potable, los antibióticos andan por ahí. Entonces hoy se puede tratar, pero durante muchos años era una enfermedad gravísima que causaba cosas horribles y mucha gente moría por eso. Y en una época se cree que hasta murió 1/3 de la población mundial de peste negra. Realmente era inmanejable, eso fue más o menos 1480 y pico. Hoy se puede tratar bien, pero durante muchos años era algo terrible, que empezaban a crecer los casos y no se sabía muy bien qué estaba pasando. Buena pregunta. Había una por ahí. Ahí. ¿Puedo agregar una conclusión a tu diapo? Por Dios. Me parece que además de tener una Alexandra, Sí. también está bueno tener un Ministerio de Ciencia y Tecnologías, una biblioteca electrónica de ciencia y tecnología que invirtió $10 millones en este año y los años anteriores. Y que además hay una filosofía, que es la filosofía del acceso abierto a la información, que es otro tema. Pero lo del Ministerio y la biblioteca electrónica me parece que va a la conclusión. Recontra. Las conclusiones serias. Si lo hacíamos bien, vamos con él. Ya, vamos a aterrizar esta intervención para agradecer, por supuesto, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Centro Cultural de Ciencia, a todos los trabajadores y trabajadoras del Centro Cultural de Ciencia que nos abrieron este espacio para hacer esta charla, para hacer la feria, la primera feria de libros de comunicación científica, el momento serio de la jornada. Pablo. No, me siento mal por eso. No, después de remarcar mi punto, o sea, tener un Ministerio de Ciencia. Y que por favor lo sigamos teniendo el año que viene. Quería saber por qué necesitas 2 cuadernos para tomar notas.
También. No, porque este se me acabó y la historia la tenía en el 4 y la charla de hoy la preparé en el 5. Están numerados. O sea, mi casa es todo un desorden, pero los cuadernos por suerte tienen número. Me los hace una amiga y le va poniendo números porque sabe que si no le pone número, termina siendo todo muy, muy terrible. Me interesa saber, soy docente de biología y me interesa saber, muchas veces escribo historias de la ciencia, pero ustedes, ¿qué tipo de fuentes buscan? ¿Van a las fuentes primarias o buscan a otros historiadores de la ciencia y después arman la historia? ¿Qué les gusta más también? ¿Si buscar la fuente primaria o empezar por otro lado? A mí me gusta mucho hacer búsqueda bibliográfica. Si yo les mostrara, hay un programita que se llama Zotero, que maneja, uno podría ordenar toda su bibliografía. Si ustedes vieran la cantidad de carpetas y de cosas que hay dentro de esas carpetas, entonces a mí me gusta mucho intentar encontrar la fuente primaria. A veces no necesariamente se puede, pero en general sí, y depende de la historia. Hay veces, esta historia, por ejemplo, fue más difícil de rastrear. Yo la escuché por primera vez de un comunicador de la ciencia que trabaja en Estados Unidos, y a partir de ahí fui yendo hacia atrás, hacia lo más lejano que puedo encontrar, porque hay algunos registros. Después, por ejemplo, están las publicaciones de 1830, de 1880 y demás, y todas esas se pueden encontrar y esas se pueden leer sin problema. Lo mismo los papers que empezaron a aparecer cuando apareció la terapia de radiación y demás, y que ahí también. Y después hay otras que, sobre todo cuando escribí sobre muchas científicas, por suerte ahora hay mucho material que está digitalizado. Antes era imposible, antes había que ir a las bibliotecas y rastrear ahí. Ahora hay muchas bibliotecas que tienen abierto el material. Por ejemplo, todos los cuadernos de Pierre y Marie Curie se los puede acceder online. Lo cual está bueno porque todavía contienen algún tipo de radiactividad, entonces no estaría bien ir a tocarlos por ahí, pero bueno. Después eso no da. Después hay una historia espectacular que parece que en realidad Napoleón lo mató un papel tapiz. Algún día se las cuento, es muy genial. Porque se usaba arsénico para hacer pinturas. Y algunos modos lo que hacían era alimentarse de eso y liberar arsina, que es un compuesto arsénico muy volátil, al aire, y entonces inhalando eso parece que terminó matando a Napoleón y un montón de gente en ese momento. Verde de París era el nombre del pigmento que se hacía así. Y eso también hay un libro que tiene las muestras de todos esos papeles, que obviamente sigue siendo increíblemente peligroso manipularlo con las manos, pero está todo el acceso online, lo puede leer, un montón de esa historia. Hay un montón de historias que fueron cambiando con el tiempo, y encontrar en dónde aparecieron esos cambios también es muy lindo. Por ejemplo, que hay una historia espectacular de Galileo y un obispo, porque se peleaban diciendo, o sea, Galileo había descubierto que había cráteres en la Luna, y eso no coincidía con la idea de que la Luna tenía que ser una esfera perfecta, pues estaba en el mundo supralunar y todo tenía que ser maravillosamente perfecto ahí. Y entonces el obispo le decía, no puede ser esto. Y Galileo le decía, mirá, acá tengo un telescopio, mirá por el telescopio, vas a ver los cráteres de la Luna. Y el obispo le decía, mirá, yo no sé qué hace tu telescopio, qué sé yo si tu telescopio funciona, para mí que se está inventando lo que está pasando en la Luna. Entonces Galileo lo que le dijo es, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a la orilla, miramos el telescopio, algo de algún barco que esté muy lejos. Yo te digo, mirá, la bandera que trae ese barco que está por allá es roja con pintitas blancas, y cuando llegue al puerto nos vamos a dar cuenta de si el telescopio funcionaba o no funcionaba. Entonces hay toda una historia que usa un filósofo que se llama Kitcher para hablar sobre los instrumentos en ciencia, pero cuando uno va a buscar la fuente primaria, la historia no es tan así. Está como retorcida para que quede más linda, pero no es tan. Entonces también hay que elegir cuántas licencias poéticas nos damos, ¿no? Está bien a veces, para mí, si uno mantiene la rigurosidad de aquello que está contando, darse una cierta licencia para hacer un poco más ganchera la historia. No hace falta contar salvo que uno vaya a decir, yo esto que estoy contando es exactamente como pasó, pero está bien darse para mí esas licencias si estamos seguros de que lo que estamos contando tiene el corazón con suficiente evidencia como para poder contarlo. Eso es lo que No anda así. Hay quienes dicen que es mi muletilla cuando por ahí lo que sigue no es tan. Hay quienes dicen. Pero sí, comparto. Yo también hay que buscar por ahí si se puede llegar a las fuentes primarias
buenísimo. Y sí, mi forma de trabajar, no sé, yo voy buscando qué historias conectan con otras historias desde algún lugar, y uno va navegando en historias, que es lo más lindo, ¿no? Pasarse horas buscando, leyendo historias es divertidísimo además. Hacemos última pregunta. Aprovecho contarles, después de esta viene una charla divina sobre edición de libros de comunicación de la ciencia para infancias. La veo a Paula Gombara por ahí, Ileana debe estar también, así que invitados a quedarse. Yo no la veía, ahí está Ileana. Así que les robamos un minuto para hacer la última pregunta y cerramos. Igual después se quedan por acá un rato. Sí, se quedan. A Valeria, creo que le escuché decir la vida pasada que la comunicación científica no es de educación, o sea, no es lo mismo que educación. Me imagino a qué te referís, además de eso, y cómo vincularías eso que no es de educación, de la comunicación científica, con la ficción. O sea, para mí hay que hacer mucho esa distinción entre comunicación y educación porque, primero porque quienes hacemos comunicación de la ciencia no necesariamente somos educadores ni tenemos idea de cómo se enseña, ni no tenemos la más mínima noción de qué es la didáctica. Y yo he escuchado a mucha gente decir, no, bueno, porque en realidad esto es súper fácil. Vos te parás enfrente de una aula con 30 chiquis de 10 años y vos les contás esto y se reenganchan. Mira, sí, pero después tenés que enseñarles cosas que no son tan divertidas de contar así y que necesitan una sistematización. Y hay un montón de gente estudiando cómo esto se enseña y cuál es la mejor manera que tenemos de aprender ciencias, por ejemplo. Y no puedes estar todo el tiempo contando historias, ¿no? Eso es algo que, digamos, yo lo adoro a Adrián Paenza, me encanta cómo cuenta, pero no podemos enseñar matemáticas así. Eso no es enseñar matemática, eso es despertar curiosidad por, en todo caso, o contar cierta información y después cada quien aprovecha eso y si le interesa seguir indagando, se puede usar como un disparador en la clase, sin duda, pero no se puede hacer todo el tiempo y no es lo mismo que enseñar. O sea, no podemos, me parece, pero no podemos, porque si no, estamos en intrusión profesional. Pero es un problema, para mí es un problema. La ficción para mí es un excelente vehículo también para tratar ciencia, usándola tanto para contar cuestiones de ciencia del mundo en el que vivimos, como para pensar posibles mundos, cuando hablamos de ciencia ficción, y usarlo como herramienta también para trabajar argumentación. Si vos decís, bueno, a ver, supongamos que viviéramos en un mundo totalmente distinto a este. Supongamos que viviéramos en un mundo en el que la temperatura promedio es 4 grados bajo cero. ¿Necesitaríamos usar heladeras? ¿Necesitar cosas por el estilo? Entonces ahí estás laburando la argumentación, estás tratando de pensar, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Es hermoso. Es la base de la forma en la que pensamos la ciencia. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que nos da la ciencia? La ciencia nos da capacidad de hacer predicciones. No solamente nos permite explicar, nos permite predecir. Es esto el poder fundamental que tienen, al menos las ciencias exactas y naturales, ¿no? Las ciencias sociales van por otro carril y no las vamos a dejar, no son las hermanitas feas, pobrecitas de Cenicienta, no, las queremos un montón, las necesitamos. Te miramos porque sos medio puana, qué sé yo, lo que hay. Pero igual yo ahora trabajo también en la parte de ciencias sociales y humanidades, pero esto de poder pensar cómo predecimos qué pasaría si yo cambiara esto en el mundo. La ficción tiene un montón para usarse y para atraer y para usar como disparador. Pero de vuelta, no es enseñar, ¿no? Es aprovechar para a partir de ahí construir. Y sobre todo, y juro con esto cierro, sostener siempre, me parece en las historias, que es algo que no lo puse en el decálogo, pero que también me parece que es relevante, que es contar la ciencia como una construcción humana, pero también colaborativa, ¿no? Esto de la ciencia no se hace en la individualidad, no es Newton sentado bajo el árbol, se le cayó una manzana en la cabeza, se levantó y dijo, estas son mis leyes. No funciona así la construcción de conocimiento científico, y el hecho de pensar que funciona así es un problema. El hecho de tener premios Nobel que ensalzan a una persona cuando en realidad es todo un equipo de trabajo, y más ahora que estoy interdisciplinario, es un problema. Entonces, bueno, necesitamos, a la hora de enseñar, cuando estamos trabajando en las aulas, tenemos que pensar que cuando estamos enseñando estamos contando qué imagen de la ciencia tenemos. Entonces, a la hora de contar esa imagen de la ciencia, bueno, hacer hincapié en que es colaborativo, que es cooperativo, que de a uno solo no se puede hacer nada, que se necesita financiación estatal porque si dejamos todo en manos de los privados las cosas no andan, que porque ya lo vimos, porque tenemos historias que avalan eso. Todas estas cosas hacen a que tengamos una sociedad científicamente alfabetizada. Y ahí sí, la educación obviamente es un pilar fundamental,
Y la comunicación de la ciencia tiene también algunas cosas para hacer. ¿Los mejores o qué? Sí, ¿no?